con esta información que tiene que ver con que no hay clases, ¿no? Que los chicos no asisten por esta serie de paros, los de la semana pasada y los de esta semana. Exacto. Y para hablar acerca de esto, estamos con Alberto Maurino, que es secretario general de ANSAFE del Departamento General López. Alberto, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto de poder dialogar con vos. Bueno, los docentes acá llamando en la mañana pidiendo información. ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué es lo que manejan ustedes? Bueno, mira, nosotros, como era de público conocimiento, estamos ya preparando el inicio de la concentración frente al Ministerio de Educación, que era lo que teníamos programado de la semana anterior en estas 2 jornadas de paro que se inician el día de hoy. Así que en minutos más, a partir de las 10:30, nos concentramos ahí enfrente del Ministerio de Educación en virtud de ese plan de lucha que venimos siguiendo y pidiendo la reapertura de las paritarias para tratar de ver un nuevo ofrecimiento y destrabar el conflicto, ¿no? Más allá, indudablemente, de la posición del gobierno que está sosteniendo la misma propuesta, inclusive los descuentos de los días de paro, bueno, todas estas cosas que de alguna manera también impactan en los docentes, en un gobierno supuestamente democrático que no respeta la voluntad de la democracia, en este caso que lleva el gremio docente, ¿no? Alberto, la secretaria general de ANSAFE, Sonia Leso, dijo y reclamó que el gobierno formule una rápida acción, que se ponga las pilas con respecto a la convocatoria urgente, ¿no? ¿Qué es lo que está esperando? Es lo que estaba comentándote. O sea que lo que se está esperando es que el gobierno provincial a partir de mañana convoque a una nueva paritaria, una nueva reunión paritaria, más allá de que nosotros hemos dicho, esta es voluntad del gobierno de no dialogar en estos días donde aún hubo día de clase. O sea que ellos podrían haber tratado de impedir de alguna manera esta acción directa que venimos llevando o planificando de la semana anterior. Obviamente no les ha interesado, por lo tanto, este cuestionamiento que ellos hacen a la pérdida de día de clase en más de una oportunidad, lo que ellos son partícipes por no charlar en tiempo y en forma. Primero, en vez de charlar en las últimas semanas de febrero, haber empezado la discusión allá en la mitad de enero, que no lo hicieron, y ahora no discutir aún en los días de paro, que a mí me parece que no tiene demasiado sentido no discutir aún cuando haya medida de paro. Cuando uno quiere el diálogo, como lo hemos planteado nosotros y hemos estado dispuestos siempre a él, se puede realizar en cualquier momento, ¿no? Alberto, ¿y por qué cree usted que al gobierno no le interesa dialogar por estas horas? Bueno, el gobierno ha tomado esta decisión en virtud de que ellos creen, como creen tantos otros gobiernos, que tienen la claridad suficiente como para entender que la propuesta que ellos formulaban era aceptable y que no se tenía por qué discutir ni no aceptar. Bueno, partieron de una hipótesis que no se dio, y que no se dio porque en el gremio docente, como todos ustedes saben, no es un tema que deciden los dirigentes, sino que decide la gente. Y votaron 27.000 docentes, o sea que eso es una democracia directa, importante, que cuando les sirve la reconocen y cuando no les sirve la cuestionan. Maurino, los maestros santafesinos son los mejores pagos del país, porque este es el comentario que se hace. El gobierno dice que han hecho una propuesta muy buena. ¿Son los mejores pagos? Yo no quiero responder esa respuesta porque es una pregunta capciosa. Yo digo, si somos los mejores pagos, comparémonos con las provincias del mismo tenor en cuanto a potencial productivo y generación de riqueza, y en ese sentido vamos a charlar, pero no puede comparar la provincia de Santa Fe con las provincias del norte, del NEA, por ejemplo, o las del sur, o las del centro, o la propia provincia de Buenos Aires, donde, si bien es grande, la cantidad de docentes que tienen en proporción a la que tiene Santa Fe con su población es distinta. O sea que es una aseveración que indudablemente lo que intenta es cuestionar el salario docente en función de las críticas de la ciudadanía. Sí, hay que compararlo, al salario docente hay que compararlo con el salario público en la provincia de Santa Fe, te vas a dar cuenta que los salarios docentes con los otros salarios públicos
indudablemente no está jerarquizado como tiene que estar jerarquizado. No, le digo la verdad, yo no quise hacer esta pregunta que tenga carácter capcioso, sino que escuché a la secretaria general también y lo que dice el gobierno cuando relativizó este tema de que sean los mejores pagos, por eso quería escuchar también su postura. No es que quise por eso hacer lo que no hay ninguna trampa ni nada. No, bueno, pero independientemente de la pregunta que vos haces, yo te digo, no la respondo porque desde el gobierno se intenta que se ponga a discusión un tema que no está en discusión hoy. Hoy el tema que está en discusión es el salario de los docentes en función de la riqueza de la provincia de Santa Fe y, a renglón seguido, la situación de las escuelas y la creación de cargos, que de eso nadie pregunta, por eso ellos con esas preguntas desvían la conversación de lo que realmente se está discutiendo. En nuestro departamento, yo creo que ya lo dije en más de una oportunidad, hoy en día necesitamos, en la escuela técnica nada más, y no voy a hablar de la salita de 4, que es obligatoria a partir de ahora, ni de los cargos que se han creado y la cantidad de cargos que faltan, que de eso nadie se habla, y eso no es salario docente, eso es calidad educativa. Y en nuestro departamento, solo en nuestro departamento, en las escuelas técnicas, que es de la que tanto se habla, el año pasado hubo un locao patronal. Locao patronal significa que el que impide que se den las clases es el gobierno provincial a través de un autoparo o de no complementar con la cantidad de docentes que se necesitan para las horas de clase y o cargos. Se necesitaron o no se dieron 135 horas de clase en las escuelas técnicas y aproximadamente unos 13 o 14 cargos que significan 25 horas cada uno. Y los chicos no tuvieron clase y en más de una oportunidad se los mandaba a la casa sin dictarla. Y no tuvieron clase durante todo el año, o sea que hubo materias que no se dictaron, pero si igualmente se las promocionaron. De eso es importante hablar. Bueno, Alberto, estamos pendientes de lo que vaya a suceder a través de estas medidas que ustedes están realizando. Bueno, creo que hay una consulta, Nacho. Sí, acá un llamado del fijo. Justo estaban hablando, y era una madre de un alumno que dice qué pasa con todos esos maestros que toman licencia y se van de vacaciones. Era una llamada de un oyente, Maurino. Sí, bueno, pero para hablar de todos esos temas, que son temas para hablar de esos temas hay que conocer la reglamentación docente. Uno puede hablar del desconocimiento y aceptable. Y a renglón seguido te digo, las licencias que se piden correctamente dadas por un médico, no hay cuestionamiento. Ahora, las licencias que se piden y por alguna razón, por ejemplo, personas no dentro del país, pero que se han ido fuera del país, el gobierno ha denunciado, por lo menos en nuestro departamento, y ha ejecutado sumario a más de 19 docentes. Por lo tanto, digo, a mí siempre me gusta hablar de las cuestiones que se saben y se conocen, si no es como yo hablar de un camionero cuando no conozco el estatuto del camionero, hablar de un municipal cuando no conozco el estatuto municipal y lo cuestiono desde el desconocimiento. Cuando uno cuestiona el del desconocimiento es muy posible que se equivoque y genere una falsa expectativa. Bueno, lo importante es aclararlo, ¿no? Ustedes que conocen bien el tema. Alberto, te agradecemos tu gentileza de habernos atendido. A ver, hay otra, dame un segundo nada más que hay otra consulta. Lo hubieras hecho al aire directamente, Silvia. A ver si podemos... acá nos preguntan otra vez con respecto a esto, Maurino, hacen referencia a lo de las licencias, que quién controla cuando algún docente está enfermo o no. Bueno, ¿Quién hace ese control? Hay un control que lo hace el Estado. Hay un sistema de control del Estado, inclusive de atención, eso lo armó este gobierno, que en algunos lugares funciona y en otros no, pero a través del seguimiento de la licencia que otorga un médico y después de la cantidad de días, depende de la cantidad de días, ya hay una junta médica que o van a Venado Tuerto en el caso del departamento, si es una enfermedad un poco complicada, la hacen junta médica en la ciudad de Rosario, en el Centenario. O sea, indudablemente, y aparte hay otra cosa interesante, hay muchos gobiernos, este y cualquier otro, que aprovechando el desconocimiento de la gente, enfrenta trabajadores con trabajadores. Imagínate vos si yo puedo cuestionar la licencia de un trabajador enfermo municipal o un trabajador enfermo camionero. Digo, cuando uno cuestiona derecho hay que prestarle atención, porque cuando uno cuestiona el derecho del otro estás conculcando un derecho propio, ¿no? Entonces, es complicado hablar de estas cosas si no se sabe profundamente cómo funciona, ¿no? Bien.
Bueno, seguramente lo que hacían estos oyentes era preguntarle a usted a través de nosotros para entender más del sistema y a veces no hablar también desde la ignorancia, que me parece que es valedero también, ¿no? No, totalmente, por eso te contesté todas y cada una de las preguntas desde lo funcional, sin profundizar, porque obviamente para profundizar hay que hablar de las normativas y hay que conocerlas de manera más profunda, ¿no? Alberto, te agradecemos tu gentileza, que pase un buen día. Gracias a vos por llamar, Hasta luego.